Jorge Arturo Peñalosa López. Él es fiscal coordinador especializado de la Procuraduría General de la República. Ingresó a la PGR en abril de 1989 y ha desempeñado los cargos de agente del Ministerio Público de la Federación en las Fiscalías de Delitos cometidos por servidores públicos, delitos ambientales y delitos forestales. También fue titular o es titular de la Fiscalía de Delitos previstos en leyes especiales y actualmente es fiscal coordinador especializado, titular de la Mesa 2 de la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente y Leyes Especiales. Él nos va a hablar del tema cadena de custodia en la toma de muestras en un operativo de clenbuterol. Entonces vamos a dar como la parte, continuidad un poco al tema de ayer, y hay que aprovechar la experiencia y la presencia aquí del licenciado. Adelante. Muy hola, maestra. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, como mencionó la maestra, venimos de PGR. El tema en sí, que son los formatos de cadena de custodia, me gustaría que supieran por qué surgieron, de dónde surgieron, cuál es el origen de estos, y al final veremos los mismos y en dudas que se tengan, adelante, pueden interrumpir en el momento que ustedes consideren. Estamos para servirle y en lo que podamos apoyarlos, adelante. Bueno, en la marco de las reformas concernientes del sistema de justicia penal que se están dando, es necesario formar un nuevo procedimiento para iniciar la persecución del lugar de los hechos. Esto es donde se cometió el delito. El hallazgo de los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos. Perdón. Así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, relacionados con la comisión de un delito a nivel federal, es decir, la salvaguarda de la cadena de custodia. En tal virtud es necesario especificar los procedimientos entre los cuales los integrantes de instituciones policiales, de los tres órdenes de gobierno, los peritos, los oficiales ministeriales y otros servidores públicos autorizados, en este caso ustedes cuando sean autorizados por parte de PGR, los habilite como peritos y nos auxilien básicamente en un cateo, en una licencia de cateo, previamente tenemos que habilitarlos. ¿Para qué? Para que su dictamen, su participación ella sea oficial, y en su momento dado, si el juez requiere su presencia, esté debidamente acreditada por qué estuvieron ustedes ahí. Y las muestras que se tomen en este caso de sangre, de fluidos, sangre, orina o pelo de los animales, esté debidamente legalizada porque lo hicieron. Seguimos. Y bueno, continuamos. Y los peritos oficiales ministeriales y otros servidores públicos autorizados van a intervenir bajo la conducción y en su caso mando al Ministerio Público en el procedimiento de control que se aplica al inicio relacionado con el delito, así como el instrumento, objetos o productos desde su localización hasta que hayan sido valorados por la autoridad competente y que tiene con fin no viciar el manejo de él, se haga para evitar alteración, daño, sustitución, contaminación, destrucción o cualquier acción que varíe su significado original. Esto es importante porque si de alguna manera durante el manejo de estas pruebas existe alguna negligencia por parte, ya sea del Ministerio Público, de ustedes, policía, estos objetos, estas pruebas no van a servirnos ya. Entonces, ese es el motivo, parte de los motivos por los cuales este registro de cadena de custodia o estos formatos van a servir para comprobarle al juez en su momento, cuando se llegue a consignar el asunto, que van debidamente embalados, van debidamente custodiados, van debidamente cuidados. Ese es el motivo por el cual se está dando esta situación. La PGR nos regula a nosotros esta situación dentro del artículo 4 de la ley orgánica de la institución, en el cual nos ordena llevar un registro con la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de las autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos de él. Esto es importante porque ustedes, cuando estén como auxiliares de nosotros en la toma de muestras, deben de, al llenar ese registro de cadena de custodia, deben de tanto poner su nombre como su firma para hacerse responsables de esta situación. Se tiene la obligación como Ministerio Público de cerciorarse que sean seguidos los procedimientos para asegurar los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos, así como los instrumentos, objetos o productos del delito,
asentar cualquier violación a disposiciones para la recolección, el levantamiento, preservación y el traslado de los mismos, y dar vista a las autoridades competentes para efectos de responsabilidad a que hubiera lugar. En este caso, si llega a haber alguna situación por parte de negligencia, de parte de ustedes, digo, nuevamente Ministerio Público o Policía, uno tiene la obligación de dar una vista por esa situación. ¿Por qué? Porque al final la prueba ya no nos va a servir y no vamos a poder llegar a un buen fin en cuanto a la administración de la versión previa, porque esta situación nos va a no nos va a permitir consignar el asunto hasta un juez, básicamente, esa es la situación. Entonces, este mal manejo del indicio de la prueba que se tome nos va a obligar a dar esa vista, ya sea una cuestión administrativa y en su caso penal. Esa es la situación por la cual se debe tener mucho cuidado y en los llenados de los registros de cadena de custodia. También en cuanto a PGR nos emite disposiciones para recolección, levantamiento, preservación y traslado de indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos y de los instrumentos, objetos o productos de delito, así como los procedimientos y protocolos para asegurar su integridad. De aquí se desprenden los registros de cadena de custodia. En fecha 3 de febrero de 2010 se expidió por parte de esta institución, de la PGR, el acuerdo A2-2010, con el objeto de establecer los lineamientos en que deberá observar todos los servicios públicos para la debida preservación y procedimiento de los lugares, de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos de él. De aquí surgen precisamente la cadena de custodia o en los registros. Son tres formatos. El primero básicamente, digo, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo va a llenar la policía federal, la policía quien llegue, la primera policía que llegue va a llenar esos registros. El segundo registro básicamente lo van a llenar ustedes como peritos habilitados de la institución en la toma de las muestras, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a establecer cómo se tomó, cómo se embaló, cómo se trasladó. Y en el tercer registro es cuando nos lo entregan a nosotros como ministerios públicos, en donde tanto ustedes firman como nosotros firmamos y en las condiciones que se encuentran estas pruebas. Este acuerdo A02-2010 se establece que la cadena de custodia es todo procedimiento de control que se aplica al indicio, desde su localización por parte de una autoridad, policía o agente del Ministerio Público, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, según se trate de la versión previa del proceso penal. Como les decía yo, esto hasta el momento en que uno consigna, continúa con la responsabilidad de ese indicio, o de este caso de la toma de muestras, para determinar si existe o no existe la presencia de clenbuterol. También existe el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 123 bis, que señala la preservación de los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos, así como los instrumentos, objetos o productos de delito, es responsabilidad directa de los servidores públicos que entren en contacto con ella. En este caso, como establecemos, tanto ustedes como nosotros, que al momento de asistir a esta diligencia de cateo, somos los responsables de lo que ahí suceda, ¿sí? Sobre todo ustedes en el sentido de las tomas de muestras. Es muy importante que ustedes estén conscientes de esa situación. ¿Por qué? Porque ustedes son los expertos. Uno como Ministerio Público, quizás como abogado, tendrá el conocimiento, pero las cuestiones de técnicas, las cuestiones de toma de muestras, eso pues ustedes son los que tienen esta especialidad, esa habilidad, tienen los conocimientos con los cuales a nosotros nos auxilian. Entonces, eso es lo importante. En la versión previa deberá constar un registro que contenga la identificación de las personas que intervengan en la cadena de custodia y de quienes están autorizadas para reconocer y manejar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos de él. No sé si ahorita existe alguna duda o alguna situación que quieran comentar al respecto. Los lineamientos para la preservación de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como instrumentos, objetos o productos de delito, que por el acuerdo general emita la Procuraduría General de la República, detallar los datos e información necesaria para asegurar la integridad de los mismos. La cadena de custodia iniciará donde se descubra, encuentre o levante la evidencia física y finalizará por el orden de la autoridad competente. Esto es, al momento de toma de muestra, en ese momento se inician los registros de cadena de custodia, ¿sí? Los formatos que yo les comento. Ahí ustedes, en el segundo formato es donde ustedes van a establecer la forma en que se tomó el mismo, a dónde se tomó, a qué tipo de animal, qué tipo de ganado se tomó el mismo. Y que esté debidamente identificado también.
Aquí también en el 123 tercero nos hablan también que las policías pueden o tienen la obligación de preservar el lugar de los hechos cuando se descubran indicios, huellas o vestigios de hechos, y que lo cual nos deberán informar inmediatamente al Ministerio Público y indicarle que se han iniciado las diligencias correspondientes para el establecimiento de los hechos para efecto de la conducción y mando de este respecto a la investigación. Se deben identificar los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos, así como instrumentos, objetos o productos del delito. Esto en todo caso los cuidará y fijará minuciosamente. Esto corresponde a la policía que llegue a la investigación del hecho y que llenará el primer formato. También en cuanto a recolectar, levantar, embalar técnicamente y etiquetar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Deberán describir la forma en que se hayan realizado la recolección, levantamiento respectivos, así como las medidas tomadas para asegurar la integridad de los mismos. Entregar al Ministerio Público todos los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, sus respectivos contenedores y las actas, partes policiales o documentos donde se hayan hecho constancia de su estado original, y de lo dispuesto en las fracciones anteriores para efectos de la versión previa y la práctica de diligencias periciales que éste ordene. En dichos documentos deberá constar la firma autógrafa de los servidores públicos que intervinieron en el procedimiento. Nuevamente es la cuestión de saber quién manejó estos indicios, quién es el responsable, no necesariamente para un mal uso, sino quién fue el responsable. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se consigna el juez, nuevamente van a ser citados si es que ustedes emitieron el dictamen o en qué participaron en esa diligencia de cateo. Entonces, ese es el motivo por el cual deben estar debidamente identificados y firmados. El artículo 123 quinto. Los peritos se excepcionarán del correcto manejo de los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, y realizarán los peritajes que se les instruyan. Los dictámenes respectivos serán enviados al Ministerio Público para efectos de averiguación previa. La evidencia restante será devuelta al Ministerio Público, quien ordenará su resguardo para posteriores diligencias o su destrucción, si se resulta procedente. Los peritos darán cuenta por escrito al Ministerio Público cuando los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, no hayan sido debidamente resguardados de conformidad con lo expuesto en los artículos anteriores y demás aplicables, sin perjuicio de la práctica de los peritajes que se les hubiera instruido. Esta situación es también de suma importancia. ¿Por qué? Porque ustedes, al momento en que nos hacen entrega de los indicios, para nosotros posteriormente mandarlos al laboratorio o alguna otra situación, y en los registros donde nos dicen, sabes que esta muestra tiene estas irregularidades por esto, bueno, nosotros ya tenemos ese conocimiento y ya de ahí valoraremos si nos son favorables para la intervención de la acción o no, o la forma en que le pediríamos en su momento el peritaje o el dictamen correspondiente. Por eso es muy importante que si ustedes detectan alguna situación irregular durante su toma de muestras de los fluidos o pelaje o algún órgano de los ganados bovinos, bueno, no lo hagan y nos los asienten dentro de estos formatos. Y nosotros ya tomaríamos las medidas correspondientes para determinar de qué forma lo manejamos. Y finalmente, así ustedes no se incurrirán en ninguna responsabilidad al momento en que ustedes me dicen, esto está así, por esto, por esto y por esto. Esa es la situación por la cual es importante determinar exactamente cómo se toman las muestras, cómo se entregan y demás. Indicio de evidencia. Son las huellas, vestigios y demás elementos materiales del hecho delictuoso que pueden encontrarse en los lugares del hecho y o el lugar del hallazgo. El lugar del hecho es donde se cometió el delito, el lugar del hallazgo es donde, hagan de cuenta, aquí el delito se cometió en esta sala, pero aquí me encontré este tapón. Entonces ese es el lugar del hallazgo y ese tapón tiene relación con el hecho que sucedió aquí. Entonces estamos hablando de que así que todo el lugar es el lugar de los hechos y donde encontramos este tapón es el lugar del hallazgo. Esa es la diferencia entre una y otra. Y que por sus características existe la posibilidad de que tenga alguna relación con la omisión del delito que se investiga. Entonces podemos determinar, a lo mejor este tapón tiene alguna situación no directa con el hecho que se pudo haber cometido aquí. Digo, es un ejemplo para que más se dé la diferencia entre lo que es una cosa y otra. Evidencia. Este objeto, instrumento, huella, marca, resto o señal o vestigio que se usa y se produce en la comisión de un delito. Indicio. Es todo aquel material significativo, sensible, susceptible de mayor investigación relacionado con un hecho supuestamente delictivo
cuyo estudio permite reconstruirlo, identificar a su o sus autores y establecer su comisión. Los sellos se dividen en dos tipos: biológicos, impresiones dactilares, manchas hemáticas, huellas de dientes, pelos, muestras de sangre, huellas de quemadura por plamazos, fogonazos, etc. Y los no biológicos, en este caso nosotros estamos hablando de muestras que serían indicios biológicos. El procedimiento tendiente a preservar los indicios o evidencias. Está considerado por las siguientes etapas: identificación del objeto, la fijación, cómo se fija, levantamiento, embalaje, traslado, entrega de los indicios evidenciales de ADP, almacenamiento, transferencia a la autoridad administrativa. Esto viene en los formatos, ahorita lo veremos más adelante. Los registros. Los registros son las actuaciones que se realizan para la preservación del lugar de los hechos y del hallazgo, y el procesamiento de los indicios o evidencias hasta que finalice la cadena de custodia, por órdenes del Ministerio Público o del juez, según el caso. Se asentarán los registros de cadena de custodia. Ahorita lo checamos con los yo quiero ver que ahorita vemos al final los formatos para ver cada uno detalladamente qué es lo que está pidiendo cada uno de los registros. Los registros de cadena de custodia es el formato o formatos en el que se asentarán nombres y firmas de los servidores públicos y demás personas que de manera sucesiva intervengan en la cadena de custodia, desde su inicio hasta su final, así como la descripción de los bienes, características de los mismos, lugares de los hechos o del hallazgo y demás relativos y relevantes para la investigación. A fin de evitar el rompimiento de la cadena de custodia, los servidores públicos que intervengan en las distintas fases del procesamiento de los indicios o evidencias, desde su búsqueda, traslado a los servicios periciales para la realización de las pruebas correspondientes, así como para su almacenamiento o transferencia al órgano administrativo correspondiente, según el caso, o que por cualquier circunstancia entren en contacto con los indicios o evidencias, deberán asentar en el registro de cadena de custodia la información correspondiente a su intervención, así como su nombre completo y otros datos que se requieran, su firma autógrafa, así como la razón de la entrega de unos a otros. Como lo manejábamos, o sea, cada paso que se concede con las pruebas que se tomen, se debe de asentar quién lo tomó, por qué lo tomó, y la persona que se lo reciba igualmente debe tomar su nombre, firma, todo, cómo lo recibe. Básicamente ese es el motivo del registro de cadena de custodia. Asimismo, se deberá adherir al embalaje de los indicios o evidencias las señalizaciones o rótulos correspondientes con los datos pertinentes. De qué tipo es, de dónde se tomó, en qué lugar, a qué tipo de animal, o sea, esos son los datos que se deben de ir asentando. El registro de cadena de custodia se hará constar quién se encargará del transporte y las condiciones materiales y ambientales en que se den el traslado de los indicios o evidencias. ¿Por qué? Porque durante el traslado puede haber alguna situación ajena al traslado y que, como les decía yo, debidamente asentado, sabe que de aquí a llevarlo al otro lado se cayó porque existía una... Puede que se me cayó, debe quedar asentado. Debe quedar asentado ¿para qué? Para que no exista ninguna responsabilidad por parte de nadie, ¿no? ¿Sabes que fue un accidente, se cayó o se cayó al agua, alguna situación? Entonces, debidamente justificada esta situación ya y debidamente además señalada y asentada en los registros de cadena de custodia, nos evitamos mayores problemas posteriores. Obviamente, siempre como se señala, siempre debe estar el nombre, la firma de quién fue, quién trasladó o quién recibió y las condiciones en que se entregaron. Todas las diligencias que se realicen respecto de los... Bueno, esta es otra situación de otro tipo de... No viene. El registro de cadena de custodia deberá contar con el número de carpeta de investigación, que sería la evaluación previa. Lo que pasa es que carpeta de investigación se le está llamando ya ahora con el nuevo proceso penal que va a existir en cuanto a juicio oral. Pero bueno, aquí estaríamos hablando ahorita de evaluación previa. Unidad administrativa responsable, que es el área a la que pertenece el público que interviene, número de registro, el folio llamado, ubicación, identificación del lugar, incluyendo croquis, información sobre víctimas, detenidos, testigos o cualquier otra recabada en el lugar de los hechos, y del hallazgo, nombre completo, cargo y firma de servidores públicos que intervinieron en la preservación del lugar. Básicamente, policía esta situación.
Asimismo, deberá contener datos sobre la identificación, ubicación, recolección o levantamiento, embalaje, traslado y entrega de los indicios o evidencias al agente del Ministerio Público y de estos a los servicios periciales. Medidas tomadas por los peritos para conservar la cadena de custodia, así como la acción de disposición final, autoridad que ordena la disposición final, testigo de la destrucción de los indicios o evidencias en su caso. Los peritos darán cuenta por escrito al Ministerio Público cuando los indicios, huellas o vestigios de hechos delictuosos, así como instrumentos, objetos o productos de delito, no hayan sido debidamente resguardados de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores. Creo que está repetido esto. Esta situación de cadena de custodia también está debidamente establecida dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 40, que señala, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de acciones de seguridad pública se escudarán las siguientes obligaciones. Entre ellos, actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la compilación de técnicas y científicas de evidencias, utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adaptados por las instituciones de seguridad pública, preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o de faltas administrativas, de forma que no pierdan su calidad probatoria y se felicite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente. El artículo 67 también establece que las legislaciones de la Federación, el Distrito Federal y los estados establecerán las funciones que realizarán las unidades operativas de investigación, que podrán ser, entre otras, las siguientes. Obviamente, aquí estamos hablando de servicios periciales de cada uno de los estados de la República. Deberán preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar las evidencias físicas al Ministerio Público conforme a las instrucciones de este y en términos de las disposiciones aplicables. Lo que hablamos de las responsabilidades en materia de cadena de custodia. Los servicios públicos que intervengan tanto en la preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, como en cualquier fase del procesamiento de los indicios o evidencias que causen la alteración, daño o pérdida de los citados elementos materiales o que levanten la cadena de custodia, serán sometidos a procesos administrativos o penales correspondientes. También serán sometidos a proceso administrativo correspondientes quienes no hagan constar en el registro de cadena de custodia sus datos personales y los demás datos requeridos relacionados con su intervención en la cadena de custodia. Es importante que estén conscientes que al realizar un operativo de diligencia de cateo en rastros o ranchos, a efecto de declarar el colector de clenbuterol, el ganado bovino, en este momento los peritos habilitados, ya sea personal de SENACIC y COFEPRIS, se convierten en autoridades del Ministerio Público de la Federación y coadyuvan en la integración de la versión previa. Atento a lo anterior, los peritos habilitados en materia de sanidad animal deberán realizar sus trabajos en base a los lineamientos legales y administrativos que se señalan, siendo necesario que aquí nosotros anteriormente, en la exposición anterior se hablaba de 2 muestras que se tomaban. Como ministerios públicos, dentro de una diligencia de cateo, nosotros requerimos 3 muestras, ¿sí? Tenemos 3 muestras para tener debidamente una para el juez, servicios especiales y una por cualquier situación que nos llegue a requerir. ¿Sí? Entonces aquí nosotros hablamos de 3 muestras al ganado, ya sea de fluidos, de órganos, pelo, cualquier otro, y que sean preservados desde este momento con las medidas de seguridad debidas para que los mismos sean utilizados como prueba durante la elaboración del dictamen químico para determinar la existencia o no de dicha sustancia. Siendo importante destacar que desde la toma de muestra, los peritos habilitados que acompañan al Ministerio Público de la Federación deberán ir requisitando los formatos de cadena de custodia bajo su más estricta responsabilidad. Esto obviamente nosotros hemos hecho operativos con ustedes, con algunos de ustedes, y en conjunto hemos ido llenando estos formatos, porque fíjate, hay dudas en qué pongo aquí, qué pongo allá. Entonces esto normalmente ha sido en conjunto con ustedes y nosotros. Eso de que, bueno, más estricta responsabilidad, bueno, sí, pero finalmente nos estamos apoyando por cualquier situación, cualquier duda, eso es lo que cómo hemos trabajado. No sé si podemos poner ahorita los formatos, por favor. Cualquier duda, pregunta, por favor. Dentro de las responsabilidades en materia de la cadena de custodia, usted menciona
que el personal del Senacica y COFEPRIS pasan a ser peritos. Ok, nosotros somos contratados por los comités o los organismos auxiliares en los estados. ¿Fungiríamos también nosotros como peritos? Nosotros, para habilitarlos a ustedes como peritos, requerimos que tengan las capacidades técnicas, experiencia, para poderlos habilitar. Antes de ir a un cateo, nosotros tenemos que tomarles una comparecencia a ustedes y habilitarlos como peritos, pero siempre y cuando tengan los conocimientos técnicos, los estudios. ¿Por qué? Porque si el juez en su momento los manda a llamar y ustedes pues, no tienen conocimiento sobre la toma de muestras, no tienen conocimiento, pues, ¿cuál es la garantía del dictamen? ¿Cuál es la garantía que se haya tomado correctamente? Entonces, en ese momento ustedes pasan a ser auxiliares. Una vez habilitados como peritos, pasan a ser auxiliares del Ministerio Público. Indirectos, como se les llama, auxiliares indirectos. Pero finalmente van a ser peritos. Así es. Adelante. La pregunta es acerca de que quién nombra a los peritos en sanidad animal. Y otra es, no sé si se puede por parte del colegio en el estado de Puebla, el colegio de los profesionales en medicina veterinaria, ya tienen un listado de médicos que ya los nombró el estado, el colegio de ahí como peritos. No sé si ustedes como PGR se pueden basar en ese listado. Esa es mi pregunta. Bueno, nosotros para nombrar peritos, normalmente este tipo de operativos que hacemos de cateos, normalmente lo hacemos en conexión ya sea con Senacica, con COFEPRIS y a las autoridades de estas dos instancias les pedimos que nos nombren ellos gente que pueda acompañarnos y con la experiencia necesaria para poderlos nombrar como peritos, habilitarlos como peritos. Básicamente es como nosotros los solicitamos. O sea, no decimos, no, a los colegios no decimos, tú vente para acá y te vas a hacer, no. Normalmente es una coordinación que tenemos ya con ustedes, con COFEPRIS, con Senacica, en ese sentido. ¿Sabes qué? Necesitamos tantos peritos, vamos a ir a hacer un operativo, un cateo, vamos a desahogar, y entonces ya no más sabes que aquí, ¿cuántos necesitas? Tanto. Entonces incluso se han mandado llamar si no se alcanza, de otros estados, para habilitarlos como peritos y ya irnos a hacer el operativo. Pero no básicamente en el colegio, no. O sea, básicamente utilizamos gente de Senacica o de COFEPRIS. ¿Alguna otra duda? Si ya no tenemos más comentarios o preguntas para el licenciado Jorge, continuamos con la presentación. De acuerdo. Bueno, estos son los formatos de registro de cadena de custodia que vienen del acuerdo A002 del 2010 emitido por el Procurador General de la República, que deben seguirse requisitando. Este primer formato, como se los mencioné, básicamente es de policía. Es el que cuando llega la policía y hace su levantamiento. Aquí no se alcanza a ver muy bien. No sé si yo traigo 2, 3 formatos. No sé si los podemos pasar para que los vayan viendo. Nos va a compartir unos formatos para que los conozcamos. ¿Son de este tipo? Sí, son de este tipo. Perfecto. Que los pasemos y los vean. Ok. Ajá. Perfecto. Pasamos uno por mesa para que los vean y lo conozcan. Ok. Y al final se los tenemos que regresar, por favor. Bueno, les vamos a compartir unos materiales solo para que los revisen rápidamente, los conozcan y los tenemos que regresar. Sí, los circulan y los tenemos que regresar. Y ahorita nos va a explicar él un poco de lo que vamos a ver en esos formatos.
Bueno, en este primer formato, digo, no se alcanza a ver aquí muy bien, se señala en esta parte, observación del lugar de los hechos y o hallazgo. Nos habla de fijación o de fotográfica o video. Aquí la policía debe poner sí o no, si fijó con video, si fijó con el, aquí, si fijó con fotografía o video, a cualquier observación. Ajá. En este segundo nos habla de alguna alteración al lugar. Si existió alguna alteración al lugar, de alguna forma. Aquí es sí o no observaciones. Luego, aquí son, en el punto 4 nos habla de información obtenida en lugar de los hechos. Estas básicamente son entrevistas que hace la policía a testigos, al denunciante o al probable responsable, es lo que manejan aquí. Y si existen detenidos, con sus nombres, y sexo y edad. Aquí se manejan las víctimas, si existe una víctima, cuántos números, o si no hubo víctimas, sus nombres, su sexo y su edad. Si hubo vehículos, sí o no, los datos de los mismos, testigos, si existen testigos de los hechos, sí, no, también sus datos, sexo y edad. Alguna observación que se pueda tomar con respecto a los testigos, que me señalen algo en específico, esa es la situación aquí de observaciones generales. Y en ese sentido, lo que hablamos de que se tiene que establecer quiénes participan en el mismo, los nombres, el cargo y su firma. En este formato finalmente es formato exclusivo básicamente para policía. Entramos aquí al formato 2, que ese es de los donde ya ustedes empezarían a trabajar el mismo. Aquí nos habla del número de averiguación previa, la unidad administrativa, la entidad federativa, delegación municipio, el número de registro llamado. Ese sería si se les manda un oficio como Ministerio Público a ustedes o a sus jefes para que los nombren, bueno, ustedes aquí lo manejarían, la fecha y la hora. En este segundo punto estamos hablando número de indicio o evidencia. Aquí ya básicamente es el ponerle cómo vamos a ir identificando cada una de las muestras, ya sea con números, con letras, con alguna clave. Eso ya un momento es cuestión de que ustedes lo determinen cómo quieren identificar la muestra. La descripción de la misma, ¿sí? Y el estado en que se encuentra. Como si se encuentra en buen estado, mal estado, no sé. Ahí es el que ustedes determinen en qué estado consideran que se encuentra. ¿Sí? Aquí vamos a ir llenando cada una de las, no sé, muestra 1, descripción tomada al bovino tal, así. Las características del bovino y cómo se identificó el bovino. Ya que en algunas ocasiones los mismos tienen sus aretes, o sea, alguna cuestión con que se puede identificar a qué pertenece o de quién pertenece esa muestra. En este sentido también hablamos de fijación. ¿Cómo se fijan los indicios de evidencias? Si hay fotografía, si hay grabación. Aquí es plano, este tipo de delito, en una planimetría por escrito. O algún otro tipo de forma en que se fijaron las muestras. ¿Cómo la recolección del levantamiento? La descripción de la forma en que se realizó. Digo, esto es básicamente todo el trabajo de ustedes, cómo tomaron esa muestra, cómo, en base a qué, con qué elementos la tomaron. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas para preservar la integridad del indicio o la muestra? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron para que no se destruyera? No sé, la guardaron en caja, la guardaron en una hielera de unicel, en sobres, no sé, a lo mejor si es alimento, en su momento lo guardan en sobres o en bolsas. Aquí, ¿qué medidas se tomaron para preservarla, que no se destruya?
Y aquí, ¿cómo lo embalamos? ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de embalaje se utilizó? Básicamente, entre estos dos estamos hablando de lo mismo, porque vamos, la puedo guardar en una bolsa o en un tubo de ensayo, la sangre, la orina, y bueno, la guardo en una hielera. Entonces, aquí básicamente esto va interrelacionado uno con otro. Cómo lo guardé en primer momento y cómo lo embalé para trasladarlo. Aquí básicamente es para el traslado. Y sí, el etiquetado, que es lo que decíamos, cómo se va a cómo se va a señalar que a qué animal pertenece, como lo pusimos acá, o sea, el número de evidencia. Aquí se le pone 1, 2, 3 o ABC, como ustedes consideren, y en la forma, aquí se va a establecer sí, etiquetado sí, y se pone qué tipo de etiquetado aquí. El transporte, ¿cómo se trasladó? Digo, básicamente cuando van ustedes con nosotros, casi en el momento en que ustedes toman la muestra, nos las entregan, llenando esto se entregan, o nos trasladamos todos a la oficina, y en ese momento, pues ya aquí se le pone vehículo, o sea, como la forma en que nos hemos trasladado a la oficina. Y finalmente, en este sentido, estamos hablando de las condiciones en que se realizó el traslado. ¿Sí? Si, no sé, a lo mejor pues fue una carretera con muchos baches o fue vía avión, alguna situación, cómo se trasladó. Y en este es lo último que estábamos hablando, de las responsabilidades. El nombre, el puesto y la firma de quién participó en esto. Porque este es un formato, ustedes lo deben de llenar. Ustedes directamente lo deben de llenar. Y al final, tu nombre, firma y cuál es su cargo también. Dentro de este formato estamos recibiendo a la entrega que ustedes van a realizar hacia el Ministerio Público. Igual trae número de versión previa, la unión administrativa, la entidad federativa, ¿cómo se llama? El municipio y el número de registro llamado. La fecha, nombre de quien entrega, cargo y la hora. Aquí es importante, fecha, hora, nombre de la persona que entrega y el cargo. Tipo de evidencia, qué tipo de evidencia se va a entregar, qué tipo de embalaje, qué condiciones tiene ese embalaje, y los documentos, formas, cómo se está entregando. Y en este último es la observación del estado en que se encuentra. Ustedes, básicamente también lo estamos llenando en conjunto. Ustedes me entregan esto, ustedes entregan esto, y yo cómo lo recibo. Aquí pongo mis observaciones, se encuentran sobre cerrado, se encuentran en hielera con tubos de ensayo, o sea, básicamente aquí. Igual, aquí va fecha, hora, nombre de quien recibe, aquí es de quien entrega, aquí es de quien recibe y el cargo. Y la firma de ambos. Estos son los tres formatos que utilizan para el registro de canal de custodia. No sé, alguna duda, alguna situación que quieran comentar. Comentarios o preguntas sobre los formatos, quienes ya tuvieron la oportunidad de verlos, ¿no? Entonces continuamos. ¿Ya terminó? Sí, porque es bueno. ¿Con esto concluye? Muy bien, pues con la presentación de los formatos concluye la presentación. Si tienen alguna pregunta en específico, comentario. Licenciado, a nivel nacional, ¿cuántos productores han sido sancionados? ¿Qué tipo de sanción por el uso de clenbuterol? Y si hay amparos para esos productores. Bueno, yo le podría hablar en cuanto a qué números se han hecho de lo que sería la unidad que yo represento, que es la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Prevención de Leyes Especiales. Y nosotros hemos hecho operativos en Jalisco, Michoacán, básicamente, es donde nos hemos coordinado más. Muchos de estos delitos operativos que hemos hecho junto con ustedes, con Senacica, han sido positivos. Hemos encontrado ganado con clenbuterol, se han consignado estas agresiones previas, ¿sí? Y algunas todavía están en proceso, otras ya están sentenciados, ¿sí? El número así en general no se lo puedo dar, pero sí
sí le puedo decir que en cuanto al ataque a lo que es el clenbuterol por parte de la PGR junto con ustedes, ha sido eficiente. Hasta que tengo conocido, por lo que hace a la unidad, le repito, nosotros no tenemos amparos. No tenemos amparos.